Hola jóvenes, me es muy grato el poder iniciar a reflexionar sobre nuestro primer video de contextualización, que vamos a abordar el tema de lo que significa o lo que es la filosofía. Es importante comprender este primer diálogo que voy a tener con ustedes porque prácticamente va a marcar el ritmo del curso. Es fundamental comprender, entender muy bien la noción de filosofía porque es lo que vamos a manejar a lo largo de todo el curso. Bien, nosotros hoy asistimos a un mundo en el cual su ideología o su filosofía que más prevalece es lo que los filósofos contemporáneos han llamado la filosofía posmoderna. La filosofía posmoderna no es otra cosa más que esta reflexión sobre la realidad en la cual se dice que vivimos en una era del vacío, según Lipovetsky, un filósofo y sociólogo francés. Nos han dicho, como Bauman, que vivimos en una sociedad líquida, es decir, asistimos a una existencia o a una ideología de vida la cual pone su centro de reflexión en el vacío, en el sinsentido. El hombre contemporáneo vive en crisis, no se halla, no sabe quién es, no sabe y no tiene fundamentos de vida y de existencia. Las orientaciones sobre la vida prácticamente han quedado a un lado. Se ha optado por el relativismo, es decir, cada quien decide qué es la vida, la existencia, el bien, cada quien tiene su propio concepto de filosofía, de vida buena, de justicia, de paz, de solidaridad. De tal manera que como no hay fundamentos, como no hay orientaciones, como no hay bases de existencia, el hombre se pierde en el nihilismo, es decir, en el vacío existencial. El hombre contemporáneo lo tiene todo. Ha llegado a un punto de desarrollo científico-tecnológico en el cual prácticamente el progreso le ha asegurado tener una existencia muy llevadera. Es decir, la ciencia y la técnica nos confortan la existencia, nos la hacen más fácil y más sencilla. Sin embargo, el hombre contemporáneo se ha equivocado al pensar que el valor del ser humano se encuentra en la ciencia y la técnica. Esta nos da comodidad únicamente, pero ahí no está el ser, y la ciencia y la técnica jamás van a poder responder a las preguntas fundamentales del hombre. Es decir, la ciencia y la técnica no dan sentido de la vida, solo dan comodidad. Sin embargo, el hombre contemporáneo ha pensado lo contrario. Piensa que en el tener, piensa que en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico está la felicidad. Está prácticamente la plenitud y la trascendencia de la vida. Por eso es fundamental y necesaria la filosofía, porque la filosofía estudia el ser de la realidad, es decir, estudia las bases, los fundamentos, orienta la existencia humana para que en esta realidad en la cual vivimos de violencia, de guerra, de incertidumbre, de injusticia, tú y yo le encontremos sentido a nuestra vida. Eso es lo que es la filosofía. Por eso la filosofía es esta reflexión, este análisis, esta crítica de todas las ideas que prácticamente buscan dar o no dar sentido de la vida. La filosofía es una decisión personal, es un quehacer propio, es algo que a mí me atañe construir. La filosofía no es lo que está escrito en las historias de la filosofía. La filosofía no son las ideas de los autores que a lo largo de la historia nos han dejado. Esa es la filosofía de cada autor y de cada época. Platón tiene su propia filosofía, Aristóteles, Nietzsche, Marx, Freud, Foucault, etc. Todos ellos tienen su propia filosofía porque ellos tienen sus propios problemas. Ellos tratan de profundizar en la realidad, en comprender el sentido de la vida en la realidad que al hombre le ha tocado vivir. Por eso es que tú y yo nos tenemos que atrever a tener una propia filosofía, a tener una propia manera de pensar. Pero para eso es preciso dar el paso de ser unos entes pasivos a ser un ser activo. Es decir, un ente pasivo es aquel que no se pregunta, que no se interroga. ¿Por qué? Porque no se asombra, porque no se admira, vive en el mundo cotidiano, vive en la frivolidad de la existencia. No hay más para este ente que la vida tal como se vive y ya. Es decir, prácticamente el ente pasivo
Existe porque piensa, repite modelos de existencia que el mundo contemporáneo le ofrece, que el sistema, que los medios de comunicación, que la moda, etcétera, nos impone. De tal manera que el ente pasivo piensa lo que el sistema le ofrece, viste lo que el sistema le ofrece, habla, mira, es como la cultura le dice que sea. Es decir, el ente prácticamente se va moviendo y todas sus ideas, su manera de pensar, su manera de asumir la realidad es como otros le dicen que hay que hacer o que hay que tener. El ser activo prácticamente se la juega. Es decir, el ser activo es un atrevido. Se atreve a admirar, se atreve a romper con el mundo cotidiano y le comienza a asombrar y admirar la realidad en la cual vive. Se comienza a asombrar de las limitaciones humanas, de las perversiones humanas, cómo el hombre es capaz en sí mismo o entre sí mismo de aniquilarse uno a otro por poder, por éxito, por dinero. ¿Cómo es que hay tanta injusticia en el mundo, tanta pobreza en México, por ejemplo? Esto le comienza a admirar, a cuestionar, y entonces el hombre empieza a construir una propia manera de ser, una propia manera de enfrentar el mundo y la realidad. El ser activo prácticamente es un hombre y una mujer valiente, porque en medio del sistema, en medio de la masa, en medio de la cultura, trata de formar un propio criterio. Eso es la filosofía, tener razones de vivir, tener razones de ser, tener razones en la construcción de una propia identidad y personalidad. Por eso es necesaria la filosofía, porque quizás la filosofía, a diferencia de la ciencia, no resuelven la pregunta del para qué de las cosas, es decir, cómo funcionan. La filosofía nunca va a poder desarrollar a lo mejor un automóvil o la construcción de un edificio impresionante o no, quizás no va a poder desarrollar y crear sistemas computacionales, virtuales. Pero la filosofía da respuesta a los problemas existenciales humanos. Es decir, el Internet, la ciencia jamás va a poder responder a la pregunta de quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, existe Dios o no existe Dios, por qué en la naturaleza humana está el instinto, está la pasión, está la perversión, por qué a veces me siento triste, por qué a veces me siento agobiado y no sé por qué. La filosofía trata de responder a todas esas interrogantes. Por eso es que para filosofar se necesita de la admiración y del asombro que te lleven, que te conduzcan a interrogarte para poder llegar a planteamientos personales sobre cualquier tema o problemática de la realidad misma. Y quiero terminar un poco esta reflexión que estoy realizando con ustedes con esta idea kantiana de que al joven no hay que enseñarle filosofía, sino hay que enseñarle a filosofar. Enseñarle filosofía es que tú memorices conceptos, teorías, datos. Eso no sirve para nada si eres incapaz de formar un propio criterio, de tener una propia filosofía. Es decir, de ir en búsqueda del ser de la realidad para poder encontrar fundamentos, orientaciones, bases que propongan al ser humano el salir de una vida tanática, es decir, de muerte, de frustración, de sinsentido, de neurosis, para pasar a una vida erótica, es decir, una vida saturada de amor, de plenitud, de trascendencia, de gozo, ¿no? Qué bien acierta Orlando Ramos en el blog, cuando comenta su respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Cuando dice, es importante la filosofía porque responde a problemas existenciales, dado que en el momento en que estamos perdidos, dice Orlando, que andamos en crisis, dice, la filosofía a lo mejor no te lleva a una respuesta como la matemática, la física, la química, pero dice Orlando, nos pone en el camino de entender mejor el porqué de las cosas. Es decir, nos da la oportunidad de explorar internamente nuestro ser. Qué bárbaro, Orlando. O sea, tu reflexión es sumamente pertinente, sabia, porque precisamente la filosofía trata de explorar internamente el ser de las cosas, ¿no? O sea, no solamente el para qué, no solamente la comodidad, sino el por qué. A ver, ¿por qué si vivimos ya en una era de la informática, de la cibernética, eso en qué ayuda al ser humano en su plenitud como persona? ¿Le ayuda o la pone en crisis? Y eso
da para que nosotros echemos un clavado en nuestro interior y poder ir a la intimidad de nuestro ser y descubrir precisamente si lo que hago enriquece o no la dignidad humana. Jonathan Emanuel también a esta segunda pregunta responde sensatamente cuando dice: la filosofía está presente en nuestras vidas, aunque no lo notemos, dice, tiene un impacto en nuestra existencia desde nuestra manera de pensar a lo que vivimos a diario. Es decir, exactamente, hay una filosofía que se permea de manera general en la vida de nosotros, pero lo mejor es que tú y yo construyamos una filosofía personal, propia, auténtica. La filosofía actual, la que permea en la cultura, es la posmoderna. Esta filosofía del vacío, esta filosofía tanática, de muerte, de neurosis, donde nos dicen, pues como no, nada se puede hacer, como ya no hay esperanza de nada, hay guerra, hay violencia, hay hambre, etcétera. ¿Qué te queda? Pues vivir sin principios ni normas, hacer con la vida lo que me venga en gana. La filosofía trata de ir en contra de este vacío existencial y opta por el sentido de la vida. Bien, espero que con esta introducción, con esta reflexión, te quede mucho más claro lo que es la filosofía. La filosofía es un quehacer personal. Nadie va a venir a filosofar por ti. Tú eres el que te tienes que atrever a basarte en lo que otros autores han dicho a lo largo de la historia, los filósofos, para que tú puedas construir tu propia filosofía. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.